Entonces, permítanme, voy a ponerlos a todos en silencio y le pido a Juan Valentín y a Alfonso Mario que pongan sus micrófonos listos para la presentación. Entonces, estamos comenzando la tertulia número 206. El título es Los médicos y la medicina en la obra de Gabriel García Márquez. Bienvenidos a esta reunión de nuestro grupo con amigos y con familia. Hoy tenemos el privilegio de repetir un gran amigo como conferencista, el doctor Juan Valentín Fernández de la Gala, quien hace poco, en junio 6, nos deslumbró con su tertulia sobre la vida y el legado de Teilhard de Chardin. A propósito, ha visto el video 313 personas en nuestro canal de YouTube. Un éxito completo. Esta noche Juan Valentín, desde Cádiz, aquí en España, como en la otra presentación, nos compartirá un tema muy cercano a su corazón y también al nuestro, los médicos y la medicina en la obra de Gabriel García Márquez. Pero antes le he pedido a Alfonso Mario Cepeda, nuestro médico como Juan Valentín y contacto para hacer esta tertulia realidad, que nos haga una breve y nueva presentación de Juan Valentín y el porqué de esta tertulia. Luego, por favor, Alfonso Mario, le das la palabra para que comience la tertulia, seguida de nuestros comentarios y preguntas. Adelante, Alfonso Mario. Libera tu micrófono, Alfonso Mario. Debes liberar tu micrófono. No te oímos. Micrófono. El, libera el micrófono. Ya, Ahí ya está sí. mejor. Ya, te oímos, Alfonso Mario. Adelante. Perfecto, bueno. Darío, muchas gracias a ti y nuevamente felicitaciones por la organización de todas estas tertulias semanales que haces de temas tan variados y me encanta ver a amigos como por ejemplo Alfredo y compañía, Alfredo Cortés y compañía, que de paso Darío y Alfredo están muy cerca de nuestro amigo Juan Valentín, quien nos ha hablado y yo les comento rápidamente porque sé que muchos de ustedes estuvieron en la tertulia anterior sobre Teilhard de Chardin y hay algunos que no estuvieron, por eso les hago un breve resumen. Juan Valentín Fernández de la Gala es médico, es antropólogo y es escritor. En la tertulia anterior les decíamos que se va a lanzar, va a haber un próximo lanzamiento del libro llamado Médicos de Macondo. Pues ya ese libro ya fue lanzado. El mes pasado fue lanzado en la Semana de Gabo en Bogotá y ya está pues en las librerías y está a la orden de todo el mundo y también se puede conseguir en la Fundación Gabo, en la Fundación Gabriel García Márquez, con un link que de pronto después Darío se los pasa. Eh, Juan Valentín Fernández, quien hizo, después de ser medicina, hizo antropología en la Universidad Complutense de Madrid, hizo su tesis sobre el tema de la medicina, las boticas y los médicos en toda la obra de García Márquez, Gabo. Cuando algunas personas vieron esta magnífica obra, dijeron, Juan Valentín, esto tienes que convertirlo en un libro. Bueno, eso se hizo durante unos años, ese libro se convirtió y es el que ha dado origen a estas tertulias que tienen el nombre del libro, Médicos de Macondo. Desde la tertulia anterior con Juan Valentín hasta el momento ha habido de pronto una noticia importante, muy buena, y es que fue invitado, aceptado y admitido a la Academia Nacional de la Medicina colombiana. De modo que hoy nos está hablando, además de el médico, antropólogo y escritor, un académico de la medicina, de la Academia de la Medicina de Colombia. Desde hace un mes Juan Valentín es académico. Y para quienes viven allá cerca de él y para todos los demás, él vive en Cádiz. En Cádiz fue la tierra de grandes poetas, Rafael Alberti. Joan Manuel Serrat tiene algunas canciones con poesías de Rafael Alberti, de Juan de la Cosa, de Juan Ramón Jiménez. Yo le decía esta mañana a Valentín, hablando con él, bueno, en un futuro alguien va a decir, y Cádiz fue la tierra de Juan Valentín, quien hoy nos va a hablar, Juan Valentín. Tienes la palabra. Gracias. Adelante, Juan Valentín. Muy bien, muchísimas gracias Darío, Alfonso y todos los que tan amablemente nos
nos estáis escuchando. Veo que no quedasteis suficientemente escarmentados conmigo la vez que hablé de Teilhard de Chardin y necesitáis una tortura añadida cuando os hable bueno, del proyecto de mi tesis de doctorado, que fue la medicina y los médicos en la obra de Gabriel García Márquez. Me impresiona bastante tener un auditorio tan universal, porque veo que hay personas que nos escuchan desde todo el mundo, ¿no? Básicamente. Por otra parte, sin embargo, puede ser eso una ventaja en el sentido de que Macondo es también un lugar universal, así que nos sentiremos todos como habitantes de ese Macondo, ¿no? Y viviremos y pasaremos por esas calles de barro y caña brava e intentaremos, pues, acercarnos a ver las aguas diáfanas de ese río donde hay piedras redondas como huevos prehistóricos, ¿no? Agradezco las palabras tan amables de Alfonso, que además sé que vienen de la estirpe de Santa Teresa, Cepeda y Ahumada, así que tienen doble mérito. Voy a intentar poner la presentación porque yo creo que sí. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo correctamente. Vamos a ver. Pizarra. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo bien. A ver la magia de Macondo, ¿cómo nos ayuda? A ver si soy capaz. El botoncito verde de Sí, compartir he perdido la la presentación. pantalla. Vamos a ver si soy capaz. Aquí estamos. Vamos a ver si soy Listo. capaz de encontrarlo. ¿Y qué tal ahora? No ha salido todavía. ¿Todavía no? No. Ahora sí. Ahora Ahora. sí. Perfecto, perfecto. Si la pones con una sola transparencia, decirla para Vamos que a ver. sea una y no todo el conjunto, quedaría mejor. Ahí sí, perfecto. Magnífico. Bueno, pues eso es. Bien, pues la idea es intentar hacer una pequeña referencia, ya que se trata de es jesuitas, ¿verdad? Yo también me considero de alguna manera un jesuita porque en algún momento de mi vida también barajé la posibilidad de entrar en la compañía y después decidí que no era mi camino, con lo cual tenemos ya bastantes cosas en común, ¿no? Pero hay también elementos relacionados con los jesuitas en la vida y en la obra de Gabriel García Márquez. Yo estoy seguro de que Alfonso Mario sabe perfectamente, ¿verdad?, que en Barranquilla está el Colegio San José, donde Gabo cursó el segundo curso de bachillerato, ¿no? La decisión fue de su padre, Gabriel Eligio, que decía que allí se hacen los gobernadores y por tanto que era importante que su hijo se formara allí. Pero hay otra conexión curiosa que yo no sé si conocen ustedes entre los jesuitas y la obra de Gabriel García Márquez. Y esto a lo mejor quizás sea una novedad para algunos de ustedes. Y es este señor que veis aquí, que se llama Félix Restrepo, jesuita, que fue durante mucho tiempo director de la Academia Colombiana de la Lengua. Cuando Gabriel García Márquez en 1962 recibió el premio ESO de novela por La mala hora, eh, Félix Restrepo tuvo en las manos el ejemplar y hubo dos cosas que su mentalidad quizá un poco preocupada, ¿verdad?, por la moral y no solamente por la buena literatura, le llamaron mucho la atención porque eran las palabras masturbación y preservativo. Y entonces se escandalizó un poco y hasta incluso llegó a contactar con el que entonces era embajador de Colombia en México, don Carlos Arango Vélez, que había sido alcalde de Bogotá durante mucho tiempo.
y le pidió que por favor intercediera y tratase de convencer a Gabo de que eliminase esas nefastas palabras de su novela. Gabo lo aceptó con toda la paciencia que pudo, no supo cómo explicar muy bien que la literatura pues tiene también la licencia, ¿verdad?, de golpear a veces al que nos escucha pues con palabras con una sonoridad que nos puede hacer reflexionar o pensar. Y entonces llegaron a un acuerdo salomónico y Gabo prometió al embajador que retiraría una de las dos y conservaría. Finalmente optó por retirar masturbación y conservar preservativo. Y así se conserva en la mala hora. La palabra preservativo aparece, pero vemos que utiliza un eufemismo, no recuerdo exactamente cuál, para referirse a la masturbación. Bien, yo se supone que debería hablarles aquí del famoso libro del que tanto estamos hablando, ¿verdad? De los médicos de Macondo, que ha sido finalmente, gracias a la Fundación García Márquez y a la editorial Mare Magnum. Ambos se entusiasmaron con el proyecto. Yo les dije que me parecía que a lo mejor había que reducirlo porque quizá era excesivamente extenso. Ellos me dijeron, ni se te ocurra quitarle ni una sola de las páginas porque está muy bien como está. Entonces hemos construido pues un verdadero tocho, son 650 páginas. Por fortuna, si alguien se acerca a leerlo con curiosidad, yo le recomiendo le recomendaría que empezase por una sección que se llama Itinerario y Conclusiones, que tiene una doble ventaja. Por un lado, permite de un solo vistazo hacerse una idea de las principales aportaciones que puede dar el libro en la vida y en la obra del Nobel colombiano. Y en segundo lugar, hay un pequeño mapa que permite explicar exactamente de qué trata cada capítulo y qué puede encontrarnos allí. Con lo cual, el libro no necesita leerse en orden numérico de las páginas, sino que puede uno leerlo un poco a salto de mata. A mí me encantaría que hasta el libro pudiese ser desencuadernable y que cada lector pudiera encuadernarlo a su propia voluntad, un poco como lo que hace Julio Cortázar en Rayuela. Pero yo creo que más que hablarles de un libro, a mí de verdad lo que me gustaría es hablarles de un puente. Yo vengo aquí esta noche a hablaros sobre todo de un puente. El puente que trata de unir la orilla de las ciencias con la orilla de las humanidades. Dos orillas que tradicionalmente han estado como enfrentadas, ¿no? E incluso en un momento dado de nuestra formación académica se nos pide que elijamos entre ciencias o letras, como si fueran dos formas de entender el mundo que fueran enemigas, cuando en realidad pues, son perfectamente complementarias, ¿no? Pues yo lo que he querido fundamentalmente con este libro es que fuese un puente agradable, ameno, entre el mundo de las humanidades y el mundo de las ciencias para aproximarlos entre sí. Eh, Mi papel como profesor de historia de la medicina en la Universidad de Cádiz, pues a veces insiste mucho en esta batalla que les voy a comentar. Y es que es importante para un médico, para la formación de un médico, la literatura puede ser un pilar importante, a pesar de que venga de un territorio, que es el territorio de la imaginación, que parece que nada tiene que ver con el rigor de un científico, ¿verdad? Y a pesar de que venga del territorio de las humanidades, ¿no? Fundamentalmente, existen muchas conexiones entre la medicina y la literatura, muchas más de las que habitualmente pensamos. La primera que se me ocurre es esa que está escrita ahí. Ambas tratan de la condición humana y permiten entender mejor al ser humano y a la sociedad. Son, por tanto, antropologías, de alguna manera, ¿no? Uno puede meterse en el personaje y entender cómo piensa por dentro, ¿no? Ponerse en su lugar. Y ese es precisamente el segundo punto. Ambos son ejercicios de empatía. La medicina, ciertamente. Al médico se le pide que tenga la suficiente humanidad como para poder ponerse en el lugar del dolor de la persona y del sufrimiento de la persona que tiene delante, ¿no? Un ejercicio continuo de empatía el que tiene que hacer el profesional de la medicina, ¿no? Lo es también la literatura, en donde uno puede perfectamente identificarse con un personaje, identificarse empáticamente con un personaje o rechazar la actitud de otros personajes,
o meterse dentro del cerebro y de los zapatos y de la piel del personaje para sentir y saber cómo se siente, ¿no? Cómo piensa y cómo mira el mundo. Son, por tanto, ejercicios de empatía. Y hay un tercer punto de conexión en el que yo no sé si todos ustedes estarán de acuerdo, porque me parece un poco arriesgado, lo reconozco. Y es que ambos manejan un arte narrativo. Quizás la literatura, todo el mundo entienda que maneja un arte narrativo, pero la medicina, ¿cómo maneja un arte narrativo? Pues yo les voy a traer, para argumentar este punto del razonamiento, les voy a traer a un personaje que ustedes seguro que conocen y que es el doctor Marañón, gran médico, creador de la disciplina de la endocrinología en España y también un gran humanista, ¿no? Bueno, pues el doctor Marañón decía siempre, el mejor invento de la medicina es... Y sus discípulos enseguida decían, pues serán los antibióticos que han conseguido frenar la mortalidad de la población de una forma increíble, ¿no? De forma que las enfermedades infecciosas que antes eran el azote de la humanidad, pues ahora, sin embargo, desde los años 40 o 50, hemos conseguido con la penicilina y otros derivados, luchar contra eso y vencer a la enfermedad. No, no son los antibióticos, decía el doctor Marañón. Pues serán las radiografías que permiten asomarse al interior del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo con el bisturí. No, no son tampoco las radiografías ni ninguna otra de las técnicas iconográficas que solemos utilizar hoy en medicina. El mejor invento de la medicina, el mejor invento de la medicina es la silla. La silla, don Gregorio, ¿cómo va a ser la silla el mejor invento de la medicina? Yo estoy seguro de que todos ustedes entienden perfectamente lo que el doctor Marañón quería decir. La silla es el lugar donde se sienta el paciente en el momento en que se encuentra con el médico y donde se inicia un diálogo entre los dos que venimos haciendo desde el siglo IV antes de Cristo, desde los tiempos de Hipócrates, en que preguntamos al paciente, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye usted? Esas tres preguntas, que se conocen como las tres preguntas hipocráticas, son el inicio de toda la conversación clínica que permite llegar a un diagnóstico y finalmente instaurar un tratamiento. Por eso siempre soy de la opinión de que creo que la literatura podría ser perfectamente un recurso extraordinario para la formación médica. Me llama mucho la atención porque hace poco el Papa Francisco acaba de publicar una carta en donde dice justamente lo mismo de los sacerdotes, diciendo que para la formación de un sacerdote la literatura podría ser un pilar fundamental y utiliza unos argumentos muy parecidos a los que yo acabo de señalar aquí. Ni que decir tiene que probablemente en este mundo de mentiras en donde nos movemos, probablemente la conversación entre el médico y el paciente sea uno de los reductos donde todavía queda algo de autenticidad y de verdad, porque uno, al profesional de la medicina, le cuenta cosas que no le cuenta habitualmente ni siquiera a los familiares más cercanos. Y cuando hay momentos de la vida, como cuando se acerca el final, por ejemplo, uno no tiene más remedio que ser sincero, tanto el profesional de la salud como el paciente, ¿no?, que ve acercarse la hora de su final. Fíjense también que hasta el nombre del espacio en donde se encuentra el paciente con el médico se le llama consulta, lo que hace referencia ciertamente a ese diálogo, a esa relación dialógica, casi socrática, podríamos decir, entre el paciente y el médico. Y yo diría entonces que el trabajo de un escritor o de un literato y el trabajo de un médico se parecen bastante. Los dos contamos historias. Lo que ocurre es que las nuestras se llaman historias clínicas. Bien, yo pensaba hablarles hoy de Gabriel José de la Concordia García Márquez, que todos conocemos con el hipocorístico Caribe de Gabo o Gabito, ¿no?, que nació en Aracataca, en Colombia, en 1927. Les he subrayado la fecha porque creo que es importante que la recuerden. 1927. Saben que falleció en Ciudad de México en el 2014, con lo cual estamos celebrando este año el 10º aniversario de su fallecimiento, ¿no?
periodista, novelista, guionista, representante paradigmático, yo diría, del realismo mágico y del llamado boom latinoamericano. Y por supuesto, Premio Nobel de Literatura en 1982. Si yo les preguntase a ustedes cuáles son las novelas, ¿no?, o las obras que más le han llegado al corazón o que más se han guardado en su recuerdo de Gabriel García Márquez, la mayor parte de las veces que hago esta pregunta, todo el mundo suele mencionar dos obras en concreto. Cien años de soledad, por supuesto, la obra paradigmática, ¿verdad? Y quizá El amor en los tiempos del cólera, en el sentido de que es la mejor historia de amor en la vejez que se conoce. Es decir, podría ser que la mejor antología que hay de la historia universal de la ternura, podríamos decir. Es decir, normalmente cuando hablamos de historias de amor siempre pensamos en lo que hace Hollywood, ¿no? Nos presenta parejas jóvenes, ¿no? Y juegan con esa sensualidad, ¿verdad?, que tienen los cuerpos jóvenes, pero pocas veces se puede conseguir el mismo efecto de profunda ternura y hasta de sensualidad con individuos que son ya de cierta edad, como ocurre con el relato magnífico que nos retrata Gabo en El amor en los tiempos del cólera. Bien, yo lo que hice básicamente en este trabajo que me llevó 7 años de mi vida fue hacer 3 lecturas de la obra de Gabriel García Márquez. La primera es la lectura que todo el mundo hace cuando se acerca a Gabo, la que todos hemos hecho, es decir, nos quedamos absolutamente seducidos por una forma de narrar embrujada, ¿no? Y uno intenta hasta analizar los párrafos para ver dónde puede estar el secreto de ese encanto con el que cuenta las cosas, ¿no? A mí prácticamente el argumento no me interesa tanto en las obras de García Márquez como el modo extraordinario y profundamente mágico que tiene de contar cualquier cosa, ¿no? Esa sería entonces la primera lectura, la lectura de cualquier lector normal que se acerca con interés y con curiosidad a una obra, ¿no? Pero hay una segunda lectura que yo tuve que hacer cuando aparecieron las primeras biografías de Gabriel García Márquez, especialmente la primera que salió, la de Plinio Apuleyo Mendoza, que salió el mismo año en que le concedieron el premio Nobel, en 1982. Se llama El olor de la guayaba, y ahí había una frase que a mí realmente me conmovió interiormente. Decía la frase, no hay una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su origen en un hecho real. Y Plinio trataba de mentiroso a García Márquez porque decía, pero Gabito, ¿eso cómo va a ser? Si hay una señora que va a tender una sábana y cuando va a tenderla empieza a ascender y a levantarse y se pierde en el cielo con los últimos pájaros, eso no puede ser real, eso te lo has inventado tú. Y hay un señor que se llama Mauricio Babilonia que cuando su amante pasa cerca se empieza a rodear de mariposas amarillas. Eso te lo has inventado tú y eso no es real. Y Gabo insistía, todo línea por línea de lo que yo cuento es absolutamente real. Si esto era así, yo tenía la sensación de que mi lectura de la obra de García Márquez no había servido absolutamente de nada, porque no había entendido nada y tenía que empezar a leerlo todo de nuevo, con esta nueva perspectiva, diciendo, esto que estoy leyendo aquí no es una obra de ficción, sino que Gabo me está contando aquí su propia vida, la vida que él conoció a su alrededor. Los personajes que él conoció están aquí de alguna manera si hacemos caso a la biografía de Plinio Apuleyo Mendoza. La siguiente lectura, la tercera lectura, fue la que hice ya con mentalidad médica, intentando buscar aquellos pasajes clínicos, aquellos episodios en donde la medicina, la enfermedad o el médico tenían algún papel especialmente relevante, ¿no? Yo de hecho, por ejemplo, me encontré al iniciar nada más que abrir el libro de El amor en los tiempos del cólera, en el primer párrafo del primer capítulo, me encontré con la descripción de una intoxicación por cianuro con su típico olor a almendras amargas, tal como la que me contaban a mí en la facultad por las mañanas cuando yo iba a clase de toxicología. Y entonces empecé a entender que la obra de García Márquez tenía realmente pasajes clínicos magistrales, que
me preocupaba porque decía, no puede ser que sean de su autoría, porque él estudió unos años de Derecho y después se dedicó al periodismo y a la literatura. Necesariamente tendría que tener algún tipo de asesor que le orientase en estas cuestiones porque están magníficamente bien resueltas. Yo casi les diría que estas serían las tres lecturas principales, pero casi podríamos añadir una cuarta, que yo no he hecho, francamente, que queda por hacer todavía, que sería la forma en que el propio Gabo, el propio escritor, se ha enfrentado a su propia enfermedad y a su propia muerte incluso, ¿no? Especialmente en esos últimos años en donde la memoria se perdía en un mar de olvido, exactamente igual que le ocurrió a los personajes de 100 años de soledad con aquella epidemia de insomnio y epidemia de olvido que les atacó. Bien, también debo decirles que esto es lo que marca un poco la estructura del libro. Por una parte, habría como dos grandes secciones, los médicos y la medicina. Y en el mundo de los médicos, pues a su vez, dos subsecciones importantes. Primero, si es verdad lo que dice Plinio Apuleyo Mendoza, detrás de cada personaje médico en la ficción debería haber un personaje médico en la realidad que utilizó como modelo para sus ficciones. Es decir, no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su base en un hecho real. Esto debería servir también para los médicos, ¿no? Mi pregunta era, por tanto, ¿quién estaba detrás de los grandes médicos que aparecen en la obra de Gabriel García Márquez? Especialmente si quieren pensar en Juvenal Urbino, ¿no? Que es un personaje protagónico dentro del amor en los tiempos del cólera. Y luego había una segunda parte que sería, ¿quiénes fueron los asesores médicos que ayudaron a Gabo a dar solvencia clínica, solvencia fisiopatológica, ¿no?, al relato narrativo que él estaba haciendo? Bien, en este proceso me ayudaron gran cantidad de personas, muchas. De hecho, si miran la portada del libro, si miran la cubierta del libro, verán que aparezco yo como autor. Pero eso es falso. Hay al menos 20 personas que están detrás de mi trabajo, que han sido informantes de primer orden y que gracias a su generosidad yo he podido escribir este libro. Si yo pudiera traer esta noche aquí, delante de todos ustedes, sus voces, para que pudieran escucharlos a ellos directamente, esto sería la conferencia perfecta. Voces como, por ejemplo, las del doctor Fernando Sánchez Torres, un ginecólogo y obstetra colombiano que fue el primero que publicó una obrita de unas 50 páginas que se llama precisamente de una forma muy parecida a mi libro, La medicina en la obra de Gabriel García Márquez. Es una obra del 2007, que es cuando yo empecé a trabajar en mi tesis de doctorado. Bueno, todo el mundo cuando se encuentra con los médicos de Macondo, ¿no?, y ve la monumentalidad del libro, dicen, pero ¿cómo es posible que esto se le ocurriese a un español? ¿Esto no sería lógico que se le hubiera ocurrido a un colombiano? ¿Por qué tiene que venir un español a explicarnos a nosotros cómo es García Márquez? ¿No? Lo lógico sería que alguien de aquí, que conoce cómo es la vida de aquí, las costumbres de aquí y la cultura de aquí, pues sea capaz de poner esto en pie, ¿no?, y de armarlo. Pues tienen toda la razón, porque fue un colombiano, no un español, un colombiano, el primero que empezó a indagar en este tipo de cosas. El doctor Fernando Sánchez Torres, con el que además me une una gran amistad, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia, fue también presidente de la Academia Nacional de Medicina durante mucho tiempo. Hoy ya está jubilado, pero es una persona entrañable y con la misma conversación inteligente de siempre. Otra de las personas que me ayudaron fue Tachia Quintana. Yo no sé si ustedes saben quién es esta señora. El Espectador decía que la presentaba así, la novia de Gabo en París. Esta es una cuestión que no todo el mundo conoce, pero cuando Gabo estuvo en París, era corresponsal del Espectador en París, en ese momento en que él llegó a París y empezó a hacer sus primeros trabajos periodísticos, el dictador Rojas Pinilla cerró el periódico como parte de su política de censura periodística, ¿no? Con lo cual Gabo se quedó absolutamente colgado. En 1956, en París, el periódico inmediatamente le envió un billete de avión para que pudiera volver
Y él, en lugar de volver, decidió quedarse allí. Quedarse allí en medio de unas dificultades económicas terribles, porque, bueno, pues había perdido su fuente de ingresos, ¿no? Que era la corresponsalía de prensa. En esos momentos conoció a Tachia Quintana y tuvieron un pequeño romance. No llegó prácticamente al año, fue casi desde la primavera al invierno, más o menos. Incluso compartieron casa, compartieron la guardilla de Tachia, compartieron afectos y compartieron estrecheces económicas, hasta el punto de que en algún momento Gabo hasta tuvo que vender vidrios y cartones para poder sacar un poco de dinero y poder subsistir. Incluso hasta cuenta, con cierta vergüenza, que en una ocasión en que unos amigos colombianos le habían invitado a cenar en su casa y le pidieron que al salir echase al contenedor de la basura pues la bolsa con los restos de la comida, él se vio a sí mismo abriendo aquella bolsa e intentando rescatar lo que buenamente todavía se podía comer para la cena del día siguiente. Bien, Tachia le pasaba exactamente igual. Era una mujer de Bilbao, una española de Bilbao, que había ido a París porque quería ser actriz, con esos sueños de la juventud, en donde uno pues llega a París y se da cuenta de que ser actriz en París no es tan fácil. Y uno tiene que pasar primero por limpiar pisos y por cuidar niños y por hacer todo tipo de trabajos indeseables para poder subsistir de la mejor manera. Pues os podéis imaginar cómo era la convivencia de Gabo y de Tachia en la casa, ¿no? Fue el momento en que Gabo estaba escribiendo El coronel no tiene quien le escriba. Y Tachia me contaba que cuando ella regresaba hecha absolutamente polvo después de fregar suelos, ¿no? De atender niños, ¿no? Y llegaba muy cansada a casa, se encontraba con que Gabriel estaba tecleando en su máquina, escribiendo, muy contento, el coronel no tiene quien le escriba. Y a ella le llevaban los demonios, le decía, Gabriel, ¿pero qué haces? La cama sin hacer, la casa sin limpiar, la cocina hecha un caos, y tú ahí tecleando en la máquina de escribir. Deja la puta novela y búscate algo para que podamos salir adelante. Después ella me reconocía, yo me porté mal con él, porque claro, si yo hubiera sabido que después era premio Nobel, le hubiera dicho, Gabriel, tú no te preocupes de nada, tú concéntrate en tu novela, que ya me esforzaré yo en hacer todo lo posible para que tú puedas tener la posibilidad, ¿no?, de desarrollar tu talento de esta manera. Pero claro, yo no sabía, podía ser un pelagato, era una persona desconocida, un periodista muy joven que acababa de llegar de Colombia, que le habían cerrado el periódico. Realmente yo no tenía ninguna certeza de que fuera ni siquiera buen periodista ni buen escritor. Bien, estar con ella ciertamente puede ser la mejor manera de conocer el proceso de creación del coronel no tiene quien le escriba, que casi contar eso merecería casi una sola sesión, ¿verdad? En esta tertulia insigne, ¿no? Lo que sí debo decirles es que ella nos pudo explicar en París, nos llevó a recorrer pues todos los espacios en donde había estado con Gabo, ¿no? Aquí lo conocí, aquí nos veníamos a tomar café, ¿no? Aquí solíamos pasear casi siempre. Él me esperaba sentado en este banco y tal. Es decir, era realmente entrañable encontrar a alguien que te contara de forma tan sentida y tan directa pues todo el proceso de creación del coronel no tiene quien le escriba. Otra de las personas que me sirvió de gran ayuda fue Linda Falquez, que aquí la tenemos bailando, bailando con Gabo en esta fotografía. Linda Falquez era la esposa del doctor Guillermo Valencia Abdala, que es un famoso cirujano torácico de Cartagena de Indias. Fue también gobernador, me parece que del estado de Bolívar o del Magdalena, no recuerdo bien, quizás del Magdalena. Eh, el caso es que en Vivir para contarla, Gabriel García Márquez habla de él y dice, fue mi amigo desde el primer recreo y mi médico infalible para las resacas de los lunes. Así describe a Guillermo Valencia Abdala, con el que tenía una amistad entrañable desde los tiempos, como él cuenta, de la escuela Montessori de Aracataca. Y Linda me hizo llegar esta foto que me parece una verdadera joya. Son los niños de la escuela de Aracataca. Ahí tenemos en un círculo marcados a Guillito, es decir, a Guillermo Valencia Abdala, y a su lado, con un casco, está Gabito, Gabriel García Márquez,
están juntos celebrando un día de fiesta escolar durante el curso 1932-1933, coincidiendo con la Guerra Colombo-Peruana. Había habido en la zona de Leticia un conflicto de fronteras entre Colombia y Perú, y había un verdadero ardor patriótico en las escuelas. Los niños periódicamente se reunían, sacaban banderas, se vestían con sus cascos, ¿no?, y con sus signos militares, y decían: arriba Colombia, abajo el Perú, ¿no? Bien, pues esta foto impagable, ciertamente. Jaime Abello Banfi, que es el director general de la Fundación Gabriel García Márquez, para mí ha sido realmente un hilo de Ariadna con el que atravesar este absoluto laberinto que es la vida y la obra de Gabriel García Márquez. Pero quizá una de las personas que más me han ayudado ha sido el propio hijo del escritor, Gonzalo García Barcha. Cuando lo encontré en París, lo primero que le pregunté fue: Gonzalo, yo quería saber qué médico asesoraba a tu padre en estas cuestiones. Y Gonzalo me dijo: mi padre no tenía un médico que le asesorase. A mí me tiró un verdadero jarro de agua fría, porque yo digo: ¿y ahora qué cuento yo en mi tesis? Si la hipótesis central era que Gabo tenía que recurrir, ¿no?, a algunos profesionales de la medicina que le orientaron en este tipo de cuestiones, como parecía lógico. Y él me repitió: mi padre no tenía un asesor médico, tenía todo un equipo de asesores médicos donde había pediatras, psiquiatras, ginecólogos, reumatólogos, médicos forenses, médicos de atención primaria, a los que daba la lata de día y de noche y llamaba a horas intempestivas para decirle: oye, ¿cómo podría yo matar a este personaje pero que me dure 3 capítulos, ¿no?, que sea una muerte larga? O al contrario, ¿cómo podría yo matar a este personaje pero que sea una muerte rápida, ¿no?, que muera como a pie de página y lo enterremos ahí y ya está, y no hace falta que salga ya más veces en la novela? Bien, mi segunda pregunta yo creo que fácilmente os la imagináis. Sabiendo que efectivamente Gabo tenía todo un equipo de personas asesorándole en estas cuestiones, yo le pedí a Gonzalo: ¿tú podrías darme la lista de estas personas? Y efectivamente empezaron a salir nombres y llegamos a reunir un total de 12 profesionales de la medicina que se asesoraron a Gabo en puntos concretos donde la solvencia clínica y el rigor científico es precisamente mayor, porque tenían detrás el respaldo de estos profesionales de la salud. Es lo que hace todo gran periodista. Todo gran periodista, cuando no controla un tema, acude a la documentación o acude al experto. Gabo no hizo más que ser un gran periodista, ¿no?, a la hora de componer su propia novela, su propia estructura narrativa. Bien, mi tarea a partir de entonces lo que consistió básicamente en perseguir como un perro rastreador a cada una de estas personas y tratar de decirles: por favor, dime en qué sitio concreto está tu mano, dónde interviniste tú y qué le dijiste exactamente y cómo fue y qué te preguntaba él. Es decir, poner un poco en pie toda esa asesoría médica que hay escondida detrás de las páginas de la obra Sin fronteras de Gabriel García Márquez. Bien, una de las personas que más me impactó y que más difícil fue encontrar fue su dentista. Este que ven en la foto es su dentista en Cartagena de Indias, el doctor Jaime Gazabón Serge. Eh, Jaime, en cuanto supe que él existía como personaje, yo rápidamente intenté encontrar en Cartagena de Indias dónde estaba su consulta para, pues, preguntarle, asaltarle a preguntas y no dejarle escapar de allí sin que me contara absolutamente todo. Sobre todo, tenía mucha curiosidad por saber cómo era Gabo en el sillón del dentista, porque sabéis perfectamente todos que cuando nos sentamos en el sillón del dentista, todos nuestros miedos, ¿verdad?, y todos nuestros temores interiores, pues salen a reducir, ¿no? Y también los de Gabo, ciertamente, ¿no? Bien, pues él me hizo dos, bueno, la dificultad grande fue cuando yo llamé a la consulta y me dijeron: no, el doctor Gazabón ya no está aquí. Es más, dejó la consulta. Y es más, ni siquiera es odontólogo ya. Abandonó la profesión. Ahora es pastor evangélico y va por las ciudades de los Estados Unidos, pues predicando. ¿Y cómo voy a encontrar yo al doctor Gazabón por las
parroquias evangélicas de los Estados Unidos. Ni siquiera me dice algún estado donde yo pueda hacer... No, pues no fue posible. Finalmente, poniéndome en contacto con los líderes de la Iglesia Evangélica de los Estados Unidos, encontramos que estaba en Florida y en concreto en una ciudad que se llamaba Tampa. Y entonces lo conseguí contactar y me hizo dos regalos extraordinarios. El primero de ellos es el papel, el formulario que Gabo rellenó el primer día que acudió a su consulta. Ya sabéis que cuando tenemos que esperar en el dentista, pues a veces para entretener esa espera nos pasan mientras un papelito para que anotemos nuestros datos personales, el teléfono, en fin. Y Gabo lo rellenó de una forma que retrata muy bien cómo era como paciente, porque lo rellenó mamando gallo, como dicen en Colombia, es decir, de una forma absolutamente humorística. Fíjense, nombre del paciente, Gabriel García Márquez. Fecha de nacimiento, 6 de marzo de 1928. Primera mentira. Él nació en 1927. Yo le pregunté a su hijo, bueno, ¿y por qué tu padre cambió la fecha? Ah, porque era un presumido, decía. Él siempre se quitaba años. Pero aparte de eso, es porque 1928 es la fecha de la masacre de las bananeras. Y él siempre quiso que su nacimiento coincidiera con esa fecha tan importante en la historia de Colombia y también, por supuesto, en el argumento de 100 años de soledad. Fíjense lo que dice después. Eh, mm, ¿Cuál es su ocupación? Paciente vitalicio. ¿Para qué compañía trabaja? Dice, para una mala compañía. Número de teléfono de la oficina, cortado por falta de pago. Si es casado, ¿cuál es la ocupación de su esposa? Y dice, sí, no hace nada. ¿Para qué compañía trabaja su esposa? Ya quisiera yo saberlo, contesta él. Bien, ¿tiene usted alguna molestia o dolor? Dice, molestia sí. El dolor será después cuando usted me extraiga la pieza dentaria que he venido, ¿no? ¿Y cuál nos podría decir quién le recomendó al doctor? Y él apunta, su fama universal. Bien, es curioso porque hace unos días le enviaba al doctor Gazabón un ejemplar dedicado del libro, agradeciéndole pues su extraordinaria ayuda en este proceso. Y entonces él bromeó de la siguiente manera y me dijo por teléfono, Gabo dijo bromeando, mamando gallo, dijo él literalmente, que lo que le había llevado a mi consulta era mi fama universal. Pero tú vas a hacer gracias al libro, que esto sea verdad. Bueno, me pareció un elogio extraordinario por su parte. Si uno le da la vuelta al formulario, se encuentra con otro detalle también muy, muy divertido, y es que hace una pregunta un poco indiscreta y dice, ¿toma usted algún tipo de droga? Y Gabo responde, sí, la emulsión de Scott, que era, como saben, el aceite de hígado de bacalao que hemos tomado, bueno, pues cuando pensábamos que el raquitismo, ¿verdad?, hacía estragos en la infancia. Y hay otra regalo que me hizo que me pareció alucinante, ¿no? Y absolutamente parece sacado de una novela de García Márquez. Y es que tuvo que extraerle un canino. Nosotros cuando sabemos perfectamente que cuando acudimos a la consulta del dentista y nos extraen una pieza dentaria, pues el dentista después se deshace de esas piezas, ¿no? Pero claro, este era el canino de un premio Nobel. Él tenía ya el premio Nobel. ¿Cómo voy a tirar a la basura el canino de un premio Nobel? Y entonces lo que hizo el doctor Gazabón es engastarlo en oro y lo conserva todavía como amuleto. O sea que todos pensamos que las cenizas de Gabo están en Cartagena de Indias, ¿no? Pero realmente es verdad. Pero hay una pequeña parte que está en Tampa, Florida. Probablemente si Macondo es una ciudad universal, también las cenizas del Nobel son universales porque están al mismo tiempo en varios sitios del mundo, ¿no? Otro de los médicos que ayudaron a Gabo, no solamente en bueno, pues en sus avatares clínicos, familiares, ¿no?, sino también en el asesoramiento de sus novelas, es el doctor Danilo Bartolín. El doctor Danilo Bartolín fue el médico de Salvador Allende, del presidente Salvador Allende. Era su médico personal y estaba con él aquel fastuoso día del 11 de septiembre de 1973, cuando las tropas de Pinochet tenían sitiado el Palacio de la Moneda y, en vista de que no podían entrar
pues Pinochet decidió enviar a la aviación para que bombardease el edificio. Danilo Bartolín me contaba que tuvieron que meterse debajo de la mesa presidencial, el presidente Allende y él, porque caían los cascotes del techo. Y entonces el presidente le dijo: Danilo, tú has sido siempre mi amigo más fiel. Si me hieren, pégame un tiro para no caer en manos de esta gente. Y él le dijo: presidente, usted es el último que tiene que morir aquí. Bueno, escuchárselo de sus propios labios, ¿verdad? Al doctor Danilo Bartolín ciertamente pues sigue siendo escalofriante. En Crónica de una muerte anunciada, una de las colaboraciones que hizo el doctor Danilo Bartolín fue intentar poner un poco en pie la autopsia de Santiago Nazar, que pues una de las características quizás de esa novela, que incorpora en su seno pues una autopsia con su estructura reglada, ¿verdad? Bien, entonces yo lo que hice fundamentalmente fue intentar ir recorriendo la obra de García Márquez y tratar de reconocer quién había detrás de cada uno de esos personajes médicos que aparecían. Y el primero que aparece en la primera novela, que él escribió en 1955, es La hojarasca, es un médico, el médico francés de Macondo. Ni siquiera le pone nombre a ese personaje. Es un personaje absolutamente anónimo que lo llama simplemente así: el médico francés de Macondo. Una persona con extraordinarias rarezas de carácter, que tiene los ojos amarillos, literalmente, que no se sabe muy seguro si dispone o no de titulación oficial, que padece periódicamente crisis depresivas que lo sumen en la hamaca, ¿no? Y lo dejan ahí meciéndose lentamente en la hamaca con la mirada perdida en el techo, ¿no? Lleva a tener ideas paranoicas de persecución y de culpa, y finalmente pues decide ahorcarse con las cabullas de su propia hamaca. Eso es lo que nos cuenta La hojarasca, y yo quería saber quién había detrás de ese médico. Y detrás de ese médico había un médico venezolano, que es el doctor Antonio José Barbosa Arroyuelo. El doctor Barbosa Arroyuelo no se suicidó con las cabullas de su hamaca, sino que tuvo una muerte, bueno, natural, absolutamente, ¿no? Pero sí, ciertamente, tenía episodios depresivos tremendos que le hacían quedarse en la hamaca oscilando, ¿no? Y mirando al techo. Y ellos, Gabito, que entonces tenía pues 5 o 6 años, junto con sus compañeros de clase, tenía la costumbre de asomarse a la ventana del boticario Barbosa para verlo en aquel estado cataléptico, ¿verdad? Y absolutamente perdido, y mirarlo con curiosidad. Dice que una de las veces el boticario Barbosa los estaba esperando al otro lado del cristal, y Gabito se llevó un susto morrocotudo al ver sus ojos amarillos, ¿no? Y desde entonces, pues eso ha quedado como una parte, ¿verdad?, de la descripción física del personaje. Cuentan también en otra ocasión cómo decidieron, junto con sus compañeros de clase, saltarse la valla del jardín del boticario y robarle los mangos. Y cuando estaban en plena faena, pues el boticario abrió la puerta del retrete y salió subiéndose los pantalones, y los pilló infraganti. Todos sus compañeros consiguieron ágilmente saltar los portillos y las puertas, pero el pobre Gabito se quedó petrificado de terror, con los mangos en la mano y sin saber qué hacer con aquello, ¿no? Y entonces vio cómo el boticario se le acercaba y le decía: ¿y usted qué? ¿Un raterito de patio? Y dice que entonces sí se le cayeron los mangos de la mano y consiguió salir corriendo de allí. Desde entonces, la imagen del boticario Barbosa, que vivía justo enfrente de su casa, eran casas vecinas, pues lo llenaba de pavor y se agarraba a los pantalones de su abuelo cada vez que veía aparecer al boticario por allí. Bueno, pudimos saber quién era el boticario Barbosa, pudimos poner en pie un poco su biografía. Sabemos que en realidad se formó y tenía título de médico, se formó en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, y que se huyó de Venezuela huyendo un poco de la persecución política en la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Primero se asentó en Orihueca, luego en Guacamayal, y finalmente fue el primer médico titulado que tuvo Aracataca. Pudimos poner en pie su árbol genealógico, y pudimos entonces encontrar todavía a algunos de sus familiares, que gracias a ellos pudimos poner en pie pues toda la historia del doctor Barbosa, ¿no? Y las conexiones extraordinarias que tiene con la vida de Gabo. Yo he marcado en amarillo aquellos familiares que fueron informantes, nos dieron información oral
o bien nos proporcionaron documentación fotográfica del doctor, ¿no? Del doctor Barbosa. El personaje estaba tan bien construido que vuelve a aparecer, también vuelve a reaparecer en Cien años de soledad. Aparece dos veces el famoso médico francés de Macondo. Esta es la botica en un grabado de época, en una especie de pintura al óleo de la época, y este es el aspecto que tiene hoy. Es una tienda en donde se venden fotocopias y donde se venden celulares. Varias veces he hablado con el alcalde de la Cataca para conseguir que eso se convierta en un museo y que se añada a la casa museo que está justo enfrente, justo al otro lado de la acera de la calle, ¿no? De la misma calle. Con lo cual sería muy fácil incorporar todo, pues, al mismo recinto de promoción turística de la ciudad, ¿no? Porque hay mucha gente que llega a Aracataca preguntando por la farmacia, por la famosa farmacia, ¿no? Pero bueno, el techo está absolutamente roído de comején y yo no sé si conseguiremos finalmente. Pero la idea es que esto se convierta en un museo, ¿no? Y no por pura nostalgia, sino porque realmente estoy convencido de que esa farmacia que ven ahí es el kilómetro cero de todos los caminos de Macondo. ¿Por qué digo eso? Pues lo digo porque cuando Gavito fue mucho después a Aracataca, ya siendo un joven periodista, fue a acompañar a su madre para vender la casa de los abuelos. Y lo primero que hicieron fue visitar a sus antiguos vecinos, al doctor Barbosa. Y lo encontraron de nuevo metido en la hamaca, ¿no? Y meciéndose, y decía que el doctor Barbosa les había contado todo lo que había pasado en aquella ciudad durante su ausencia. Hay que recordar que Gavito estuvo en Aracataca en los tiempos del auge bananero, cuando la United Fruit Company pues, había conseguido que la ciudad creciera extraordinariamente y fuera una ciudad próspera. Pero después la United se marchó de allí y vino la hojarasca, es decir, vino pues, un periodo de absoluto olvido, ¿no? Y de decadencia económica, ¿no? Entonces es curioso porque Gavito recuerda la manera en que el boticario, el médico Barbosa, recordaba aquellas historias y decía, tenía un poder de evocación tan intenso que cada cosa que contaba parecía hacerse visible en el cuarto enrarecido por el calor. Tanto le impactó que incluso en una conversación que tuvo con su entonces amigo Mario Vargas Llosa, lo volvió a recordar de nuevo. Dice, fue el suceso más decisivo de mi vida de escritor. En ese momento me surgió la idea de contar por escrito el pasado de aquel episodio, de aquel pueblo polvoriento y caluroso. Es decir, yo creo que en aquel encuentro con Barbosa, él llegó a la conclusión de que no debía contar las historias de Poe, de Edgar Allan Poe, o de Kafka, o de William Faulkner, o de Virginia Woolf, a los que él tanto admiraba, sino que debía contar la historia de su propio pueblo, la historia de su propia familia, la historia de su propia casa. Y eso es lo que hizo a partir de entonces. De forma que si ustedes analizan, por ejemplo, el libro Ojos de Perro Azul, que contiene cuentos previos a 1950 y cuentos posteriores a 1950, que es la fecha en donde se produce esta visita de la que les estoy hablando, se darán cuenta de cómo a partir de 1951 es cuando aparece el estilo genuinamente garcía-marquiano. Y los cuentos que son anteriores a esta fecha no son más que copias de la narrativa de Poe o de Kafka. Bien, otro de los médicos que he perseguido ha sido el doctor Octavio Giraldo, que aparece en El coronel no tiene quien le escriba y en La mala hora. Sabemos de él que vive en el barrio de los turcos, que difunde propaganda clandestina en sus visitas médicas, es decir, que aprovecha las visitas médicas para sacarse del bolsillo unos cuantos panfletos políticos, ¿no? Y dejarlos allí en la consulta, en la mesa del paciente junto con las recetas que le daba, ¿no? Y que también se muestra en esas dos novelas como un gran experto en dos padecimientos. Aparece la diabetes y aparece el asma. Son las dos únicas enfermedades que aparecen y cómo hay una cierta recreación, ¿no? Y un cierto detenimiento tanto en la sintomatología clínica de estas enfermedades como en el diagnóstico y el tratamiento de ambas, ¿no? Bien, gracias a Juan Luis Cebrián
que tiene una biografía magnífica que se llama Retrato de Gabriel García Márquez, que editó el Círculo de Lectores en su colección Galaxia Gutenberg, pues hay que recordar cómo García Márquez en aquel momento, que estaba en París en 1956, cuando estaba con Tachia Quintana, tenía un aspecto que recordaba bastante al de un argelino. Y en una ocasión, al salir de un café, la policía, la gendarmería, lo confundió con un argelino. La policía estaba entonces muy preocupada con los argelinos y con razón, porque Argelia era una colonia francesa. Y en aquellos años empezaba el proceso del independentismo, ¿no? Clandestino, que surgía para pues, proclamar la independencia de Francia. Entonces había una persecución muy estrecha a los habitantes argelinos en París, a los inmigrantes argelinos en París. De hecho, incluso en una ocasión, pues a Gabriel García Márquez le pidieron la documentación y él dijo, no, no, yo soy colombiano. Y dice, ah, pero enséñeme la documentación. No, la llevo en este momento. Pues entonces súbase al camión. Y en el camión, junto con otros argelinos, donde él no entendía absolutamente nada, porque hablaban todos en árabe, ¿no? Finalmente encontró a un médico que sí hablaba en francés y le explicó un poco la situación y él le dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Y dice, pues es muy triste, le dijo el médico, que se llama Mohamed Tebal, y desde entonces se hicieron grandes amigos. Es muy triste que estés aquí con nosotros y no tengas nada que ver y seas inocente. Yo creo que es mejor que estés aquí siendo culpable. Así que por favor, a partir de ahora me ayuda a repartir propaganda clandestina para que podamos, ¿no?, difundir este movimiento. Y sintieron una extraordinaria simpatía inmediata, ¿no? Es curioso cómo se trata de dos personajes que distribuyen propaganda clandestina, ¿no? Tuvimos la enorme suerte, yo me animé de valor, soy bastante osado en ese sentido, y le escribí a la Gendarmerie de Saint-Germain-des-Prés por si tenían, si guardaban en sus archivos algún testimonio de aquella detención tan famosa, ¿no? De que Gabo hubiera estado, ¿no?, en aquella. Y entonces me dijeron, sí, de Gabo no hay nada, pero de Mohamed Tebal tenemos varios archivos llenos. Y me mandaron un enorme paquete en donde la gendarmería había estado haciendo un seguimiento estrecho de todos los movimientos de Mohamed Tebal, que era un lugarteniente del líder máximo de la independencia argelina, con lo cual realmente era un pez gordo dentro de aquel proceso, ¿no? Encontrarlo fue difícil. Finalmente encontramos un colegio que se llamaba Mohamed Tebal y yo inmediatamente escribí al colegio para preguntarle, ¿tienen ustedes algo que ver con este médico y tal? Y ellos fueron los que me pusieron en contacto con la familia y pudimos tener una fotografía de cómo era el doctor Mohamed Tebal, ¿no?, que efectivamente su descripción física coincide con la que aparece el doctor Octavio Giraldo, y pudimos entrar en contacto con los familiares, en concreto con su hijo Farouk Tebal, que se quedó absolutamente alucinado de saber que su padre estaba relacionado con el Premio Nobel de Literatura. Cuando el doctor Tebal y Gabo se conocieron, Gabo era un absoluto desconocido, era un pelagatos, era en 1956, era pues un periodista colombiano perdido, ¿no?, y sin trabajo, perdido en París, pasándolo muy mal, con lo cual es normal que él no recordase que fuese una persona especialmente brillante ni conocida, ¿no?, sino simplemente un amigo suyo, sin más, ¿no? Así que su respuesta fue muy llamativa, porque dice, este es el mensaje más inesperado, ¿verdad?, y más maravilloso que yo he recibido en mi vida, ¿no? Saber que mi padre tiene conexión con esto. Pudimos, gracias a Farouk, pues poner en pie un poco cómo es el árbol genealógico del doctor Tebal, ¿no?, que era hijo además de un líder de los bereberes del norte de Argelia, un bachaga, como ellos llaman. Y bueno, pues pudimos, gracias a Farouk sobre todo, que fue el que nos proporcionó pues todos los datos biográficos y todos los datos documentales y fotográficos que... El doctor Tebal sabemos que se educó, que se formó en la Facultad de Medicina de Montpellier, estudió medicina allí, y pudimos en la facultad encontrar su expediente académico, además muy brillante. Y no solo eso, sino que además su padre era diabético crónico, diabetes tipo 1, hasta el punto de que tuvo que sufrir la amputación de una pierna como consecuencia de las secuelas circulatorias de la diabetes. De hecho, incluso él decía, bueno, cuando consigamos la independencia de Argelia, aunque sea sobre una pierna, bailaré para celebrarlo. Y fíjense también que, siendo alcalde de Tlemcen, el doctor Tebal fundó un centro para niños asmáticos. De nuevo aparece el asma y la diabetes como las dos enfermedades que se repiten
incesantemente en la mala hora y en El coronel no tiene quien le escriba. Pero yo creo que el personaje médico más paradigmático que podemos encontrar en la obra de Gabo quizás sea el doctor Juvenal Urbino. ¿Quién era el doctor Juvenal Urbino? Es decir, ¿quién hay detrás del doctor Juvenal Urbino? Pues sabemos que detrás de él estaba el doctor Enrique de la Vega, que es un médico de Cartagena, que era médico de la familia de García Márquez, además. Era un hombre muy llamativo porque siempre iba impecablemente vestido de lino blanco, incluso en los meses de más calor. Llevaba un bastón y además se formó en la Sorbona, exactamente igual que se nos cuenta de Juvenal Urbino. Por si eso fuera poco, además, fue interno en la Salpêtrière, en el hospital de la Salpêtrière, exactamente igual que se cuenta de Juvenal Urbino. Fue discípulo de Robert Proust, que era cirujano y es el hermano de Marcel Proust, el novelista, ¿no? Era profesor de clínica general, exactamente igual que Juvenal. Llevaba sus trajes de lino blanco y además se perfumaba con agua de farina y todos sus pacientes recuerdan cómo dejaba un hálito de agua de farina cada vez que pasaba por la habitación del enfermo, que ya parecía que ese solo perfume que dejaba allí podía ser hasta salutífero, ¿no? Y formaba parte como del tratamiento que el paciente recibía, ¿no? Lee en francés, de hecho incluso tiene un contacto con su librero en Francia que le envía periódicamente las novedades literarias y lee en francés. Y además tiene un zoológico doméstico. Gabriel García Márquez dedica varios párrafos a describir los animales que Juvenal Urbino y Fermina Daza tenían en casa. Tenía una colección de serpientes, de tortugas, de guacamayas, de todo tipo, ¿no? Y todo tipo de animales exóticos, ¿no? Exactamente igual que tenían el doctor Enrique de la Vega y su mujer. De hecho, incluso los pacientes lo sabían y cuando querían hacerle un regalo siempre le regalaban algún animal poco exótico, ¿no? Sabemos además que hay otro médico también que compone el mosaico del doctor Juvenal Urbino, que es el doctor Napoleón Franco Pareja, un cirujano también de Cartagena de India. De él tomó la limonada tras la siesta, esas limonadas en donde él, mientras leía debajo del mango, tomaba limonada. Eso está tomado de la propia biografía, según nos ha contado su nieta, Katy Franco. Su aversión al café, no podía ver el café porque decía que eso era un veneno, que eso era un tóxico y no entendía cómo la gente tomaba café. Tampoco entendía cómo la gente se metía en una bañera para lavarse, porque decía, eso es un contrasentido higiénico. Si tú te metes en la bañera para lavarte, te estás bañando en tu propia inmundicia, que se está disolviendo en el agua de la bañera. Es mucho más higiénico la regadera, porque arrastra la inmundicia y la conduce hacia el desagüe. El doctor Napoleón Franco hizo eliminar las bañeras de su casa y las sustituyó por regaderas, exactamente igual que hizo Juvenal Urbino. Y por supuesto también el bastón. La familia del doctor Franco Pareja nos envió dos fotografías de dos de los bastones que él habitualmente utilizaba. Uno de ellos es muy sorprendente porque tiene un pequeño resorte en la empuñadura que al comprimirlo se abre un compartimento secreto donde él guardaba sus medicinas secretas de la que se nos habla también en El amor en los tiempos del cólera. A nosotros, a esta forma de construir un personaje tomando pequeños retazos o pequeños fragmentos o teselas de otros de la realidad, se nos ha ocurrido llamarle, tomando el término prestado de la genética, mosaicismo o quimerismo, como las famosas quimeras, ¿no? Como pueden ser las sirenas con cuerpo de mujer, ¿no? Y cola de pez, es decir, unir dos seres para formar un tercero. Bien, es extraordinario el elenco de personajes médicos, están citados pues casi un centenar de personajes médicos en la obra de Gabriel García Márquez, pero yo creo que donde más brillante es García Márquez es precisamente en los temas forenses. En La hojarasca, por ejemplo, hay una enorme cantidad de disquisiciones forenses de extraordinario interés. Por ejemplo, cuando un forense está delante de un ahorcamiento, pues debe plantearse si la dinámica es suicida o puede albergar la posibilidad de que sea un homicidio camuflado de suicidio, ¿no? Lo importante que es la talla y el peso del cadáver, el grosor y la longitud de la soga, la importancia del estudio del nudo.
el estudio de ese surco de ahorcadura que podemos ver en estos cadáveres de aquí, es un surco apergaminado, se llaman también línea argentea, que son zonas de deshidratación de la piel como consecuencia de la presión del nudo. Y luego también otro detalle que aparece mucho en la obra de la hojarasca es lo que se llama la autopsia psicológica de Debergy, que es analizar un poco cuáles serían las circunstancias psicológicas que rodeaban a ese paciente y que le llevarían a cometer finalmente, a finalizar sus días de esa manera, ¿no? Suicidándose. Pero yo creo que donde más brillante resulta el desarrollo de la medicina forense probablemente sea en Crónica de una muerte anunciada, donde nos cuentan cómo Santiago Nazar muere crucificado a cuchilladas delante del portón de su propia casa, ¿no? La descripción es tan minuciosa y Gabo introduce un verdadero informe de autopsia con estructura canónica y con terminología forense dentro de una novela. Esto es la primera vez que se hace en la historia de la literatura universal. Yo estoy seguro que todos ustedes recordarán pues novelas en donde se recrea un pasaje en donde hay una autopsia. Pues sí, ciertamente hay muchas novelas así, pero que introduzca dentro un informe de autopsia como parte de un capítulo, como parte de la narración, en donde no solamente se analizan cada una de las lesiones, de las 23 lesiones que aparecen y dónde estaban situadas, sino que también se hace una descripción minuciosa de la longitud y la anchura de las distintas armas que los hermanos vicarios emplean en su faena asesina, pues ciertamente pocas veces ocurre eso. Yo les diría especialmente que se fijasen en la lesión número 8 y en la lesión número 10 que yo he marcado ahí en amarillo. Las razones son sencillas, fíjense. Primero, el detalle numérico. Dice García Márquez que fueron 23 puñaladas. Bueno, lo que sí es cierto es que 23 puñaladas fueron las que le asestaron a Julio César. Probablemente esto sea un guiño a los autores clásicos y también William Shakespeare en su drama Julio César menciona estas 23 puñaladas. Por otra parte están los cortes de defensa. Son unos cortes que aparecen en las manos y son muy típicos de las personas que sufren un asalto, una agresión por arma blanca. El intento de la víctima es siempre sujetar la hoja afilada con los dedos para evitar que le llegue hasta el cuerpo. Eso produce una serie de cortes reiterados en los dedos que son muy característicos en las víctimas. Ahí tenemos un caso forense en las víctimas de este tipo de homicidios, ¿no? Y lo curioso es que a veces son cortes tan insistentes que no es extraño que se produzca la amputación de algún dedo. Y en ese sentido, Jaime García Márquez, uno de los hermanos más queridos de Gabo, un hermano más pequeño y de los más cercanos a él durante toda su historia, me contaba cómo en Sucre, Sucre, que es la ciudad en donde sucedieron estos hechos, pues los niños habían encontrado un dedo de Santiago Nazar en la plaza ya cuando el cadáver de Santiago estaba en el ataúd y la familia lo estaba velando. Y entonces se presentaron con el dedo y la familia realmente quedó bastante confundida porque no sabían qué hacer con aquella pieza mortuoria que había llegado tarde, ¿verdad?, al entierro, ¿no? ¿Y dónde ponerla? Ponerla en el ataúd, pero ¿dónde? Y alguien más decidido la cogió y la metió en el bolsillo de la camisa de lino blanco que tenía Santiago, ¿no? Inmediatamente apareció una pequeña mancha de color sangre sucia, ¿no?, en el bolsillo, como si fuera una condecoración póstuma, ¿no? Y un dolor añadido también en la madre que veía cómo pues, volvía a manar sangre, ¿no?, de las heridas de su hijo, ¿no? Y luego hay otro detalle curioso, y es que si se fijan en la imagen que yo les mostraba antes, voy a intentar ponerla, a ver si soy capaz ahí la tienen, ¿no? La que está señalada con el número 8, fíjense que es una herida en el hemitórax izquierdo, pero si nosotros quisiéramos matar a esa persona atravesándole el corazón, quizás no lo hubiéramos hecho tan hacia la axila, hubiéramos intentado hacer una herida más centrada, ¿verdad? La razón de que fuera así nos la da el propio Gabo, porque dice que los cerdos tienen efectivamente, anatómicamente, el corazón a la altura de la axila y que los hermanos vicarios eran matarifes. Es decir, estaban acostumbrados diariamente a matar cerdos y por tanto intentaron reproducir su misma técnica profesional cuando mataron a Santiago Nazar. Hemos conseguido un documento que hasta ahora ha sido inédito, la ficha de la Facultad de Medicina de Santiago Nazar. Fíjense que no se llamaba Santiago Nazar, sino Cayetano Gentile. Todos los nombres de todos los personajes de Crónica de una muerte anunciada están cambiados.
En el libro que aparece pues una correspondencia para que todo el mundo pueda relacionar quién es quién, ¿no? Pero la madre de García Márquez insistió mucho en que esos nombres no podían ser los reales, para no añadir más dolor a la familia, que además eran amigos y eran vecinos en Sucre Sucre. Así que realmente al que llamamos Santiago Nazar en la ficción, en la realidad era un inmigrante italiano que se llamaba Cayetano Gentile Cimento y que era estudiante de tercero de medicina en la Universidad Javeriana. Fíjense cómo alguien en la ficha, al final, junto a donde está la firma de Cayetano, ha añadido muerto y lo ha subrayado 2 veces. Bien, si yo tuviera que quedarme con un recuerdo especialmente conectado con la medicina en la obra de García Márquez, sin duda sería el primer párrafo que abre la novela El amor en los tiempos del cólera, que dice: era inevitable. El olor de las almendras amargas les recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras. Jeremías de Sentamur se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro. El cadáver estaba desnudo por completo, tieso y torcido, con los ojos abiertos y el cuerpo azul, y como 50 años más viejo que la noche anterior. Tenía las pupilas diáfanas, la barba y los cabellos amarillentos, etc. Y si yo ahora intento comparar esto con un manual de toxicología en donde se describe cómo es la intoxicación por ácido cianhídrico, fíjense lo que dice el manual de toxicología. Dice: aspecto del cadáver. En las intoxicaciones mortales, la rigidez se desarrolla pronto. El cadáver estaba tieso y torcido, y puede apreciarse al abrir el cadáver un cierto olor a almendras amargas. Esto evidentemente es el olor que inunda todo el primer capítulo de El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Y que es tan característico de las intoxicaciones por cianuro. La córnea se mantiene transparente más tiempo de lo habitual. Tenía las pupilas diáfanas. Fíjense con qué precisión y con qué rigurosidad sigue a la letra la descripción toxicológica que aparece en estos casos. Y ya para terminar, les propongo otra cosa que me pareció muy sorprendente. Es decir, si es sorprendente encontrar un informe de autopsia dentro de una novela, lo es más para mí encontrarme un protocolo de laboratorio dentro de una novela. En la novela es el coronel no tiene quien le escriba. Y lo que está haciendo el médico aquí es estudiar los cuerpos cetónicos en una muestra de orina de un paciente para comprobar si la dosis de insulina que está recibiendo es la correcta o tiene que modificar, ¿no? Dice: don Sabas estaba con el médico en el dormitorio. Puedo esperar, dijo el coronel, pero la mujer insistió. Lo condujo al dormitorio donde estaba su marido sentado en la cama tronal, en calzoncillos, fijos en el médico, los ojos sin color. El coronel esperó hasta cuando el médico calentó el tubo de vidrio con la orina del paciente, olfateó el vapor e hizo a don Sabas un signo aprobatorio. Es decir, le dijo: todo va bien, no se preocupe, ¿no? Habrá que fusilarlo, dijo el médico dirigiéndose al coronel. La diabetes es demasiado lenta para acabar con los ricos. Bien, lo que estamos viendo aquí basta acercarse a los viejos manuales de los años 50, 40 y 50 que usaban los médicos de cabecera para poder estudiar la diabetes a la propia cabecera del paciente y darnos cuenta de lo que se está repitiendo aquí es una práctica que era usual. Se cogía un poco de la muestra de la orina, se añadía sosa y un poco de yoduro potásico, de yodo del Luol, ¿no? Y lo que se hacía después es calentar con ayuda de un mecher de alcohol. Como ven, el mechero de alcohol que tenemos en la imagen está apagado, pero yo creo que si nos concentramos en la mecha y ponemos toda nuestra imaginación más ardiente, ¿verdad? Estos días de calor ahí, podemos conseguir que se encienda y podemos conseguir que calentar ese tubo de ensayo, ¿no? Y podremos ver entonces cómo al calentar ese tubo de ensayo veremos cómo descienden los cristales de yodoformo y cómo aparece un vapor, una perfume que el médico puede perfectamente identificar y comprobar que
si hay cuerpos cetónicos o no y por tanto si la dosis de insulina es la correcta. Me llama mucho la atención que García Márquez se haya entretenido en explicar el proceso analítico de laboratorio de una prueba de cuerpos cetónicos en orina que conocemos hoy como la reacción del Lieben o la reacción del iodoform. Bien, pues esto es lo que cuenta Los médicos de Macondo, que es un libro, como ven, bastante grueso, ¿eh? Y que está interiormente profusamente ilustrado con unas imágenes preciosas que son de época, de una farmacia que hay en la ciudad de Honda, a las orillas del río Magdalena, y que es la farmacia del doctor Cerón, ¿no? Y que tiene todo el ambiente y todo recrea muy bien, yo creo que el ambiente de esa época. En el libro también aparece gran cantidad de documentación que probablemente les acerque un poco a las distintas épocas de la medicina, ¿no? Por último, decirles que hemos indagado también en el origen posible de la palabra Macondo. Macondo, que originalmente es el nombre de un árbol, pero que bueno, acabó, como saben, designando pues, a la ciudad, ¿no? En donde suceden todas las ficciones de García Márquez. Para intentar montarlo, pues yo he recurrido a una cita de Alexander von Humboldt, que saben que era un alemán enamorado de las zonas equinocciales de América, ¿no? Y que dedicó gran parte de su vida a recorrerlas en compañía de un botánico, el botánico Bonpland, ¿no? Y de a describir las geografías, los animales, la fauna y los habitantes de esa zona. Él cuenta en sus investigaciones, dice, en Turbaco hay Cabanillesia mocunda, no le llama Macondo, le dice mocunda, lo cual nos hace pensar que a lo mejor es el nombre original que los indígenas le daban, cuyos frutos membranosos y transparentes parecen linternas de papel suspendidas de las ramas. Efectivamente, el árbol macondo tiene unos frutos que recuerdan unas linternas de papel. Nosotros hemos intentado indagar en la lengua kikongo, que es la que se habla en el Golfo de Guinea, donde puede haber una palabra similar a Macondo. Y hemos encontrado una que es Amacunda. Y Amacunda en la lengua kikongo significa que se siembra solo. ¿Y qué tiene que ver que se siembra solo este adjetivo con la palabra Macondo y con el árbol Macondo y con García Márquez? Pues se debe a que cuando uno de los frutos del Macondo cae al suelo, como pueden ver, ni siquiera llega a pudrirse del todo y ya empieza a germinar la semilla. Ahí tienen la pequeña plántula saliendo, ¿no? La foto es de un poeta y botánico brasileño, Nicolas Berg, que me la hizo llegar, porque es lo que él realmente utiliza. Él cultiva el árbol macondo, tiene un vivero de árbol macondo y las recoge así, de esta manera, ¿no? Así que debemos sospechar que la palabra macondo viajó en el vientre aceitoso de los barcos negreros desde el Golfo de Guinea hasta las costas del Caribe colombiano y allí se convirtió en el nombre mágico de una historia mágica que es la obra de Gabriel García Márquez. Pues ojalá que esta amacunda o este macondo que se siembra solo se haya sembrado también en todos ustedes y le haya quedado la inquietud de conocer más en profundidad la obra del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Muchas gracias. Qué espectáculo, doctor. Qué espectáculo su presentación. Yo no sé si estábamos escuchando un doctor de medicina, un literato o un gran profesor. Las combinaciones sobran, pero esto es lo que me sale en este momento después de escuchar su magistral conferencia, que estoy seguro mis compañeros, viéndole las caras cuando usted hablaba y las sonrisas, nos ha tenido absolutamente embelesados con esto. Esa es mi observación, pero no quiero tomarme la vocería de todos. Muchas gracias de verdad por esta excelentísima presentación. Yo me sentí en una clase, no sé si de literatura, de nuevo de medicina o una magistral clase y les cedo el paso a todos mis compañeros. Ellos van a hacer preguntas, comentarios. Nuestro editor desde el Perú. Adelante, Jorge Luis. Yo solamente obtendría un adjetivo, deliciosa. Y
no clase, sino tertulia, justamente tertulia. Yo me sentí en un bar de Cartagena o a lo mejor de Cádiz hablando con usted de esta manera maravillosa y eso me llevó a una reflexión que quiero hacerla más general y quiero compartirla con todos. A mí siempre me ha llamado la atención la relación América Latina-España, hoy y Colombia es España. Y me parece que y las Antillas y España, por la música, por la poesía, ¿no es cierto? Y creo que eso no sería posible sin personas como usted. Y eso nos enriquece a ambos extremos nos enriquece muchísimo. Yo admiro mucho y he seguido más o menos la vida, lo conocí el año pasado en el AI Festival de Arequipa, a Luis García Montero. Me parece una persona, no estoy diciendo un poeta, una persona extraordinaria. Y yo creo que tiene usted algo muy parecido a él, ¿no es cierto? Y es eso es que la democracia no es posible sin la cultura. Y creo que es ese puente que usted nos está. Usted ha hablado de médicos y de fenómenos muy concretos, pero es mucho más que eso. Y creo que lo que a mí me deja es que nunca perdamos ese puente de comunicación entre España y nosotros. Mil gracias por eso. Qué bien, Jorge Muchísimas Luis. gracias, Jorge Luis. Muchas gracias. Excelente. Alfredo Cortés, libera tu micrófono, Alfredo. Libera el micrófono primero. No te oímos todavía. Ya, Perfecto, Alfredo, adelante. bueno, yo no tengo palabras para agradecerle al doctor Fernández. Lo único que lamento es que se haya acabado tan rápido, porque yo soy barranquillero y amante de Gabo desde que apareció hace muchos años. Solamente quería comentarle algo. Usted empieza su exposición hablando del padre Félix Restrepo. Eh, el año 62, yo era jesuita y nos enviaban desde Santa Rosa de Viterbo a hacer un mes de idiomas en la Javeriana. Ese año, el padre Félix Restrepo nos reunió a los que se llaman juniores, estudiantes de humanidades, y nos dijo, él era presidente de la Academia Colombiana De de la lengua. la Lengua. Digo, no, es que quiero comentarles algo que me pasó. Y digo, ¿qué le pasó, padre? Que estuve en el jurado del premio de literatura de eso, y el ganador tuve que llamarlo aparte. Dijo, es un señor costeño, pero un señor costeño. El problema es que le puso el nombre de este pueblo de mierda. Sí, sí, Y sí. entonces le dijeron, o lo cambia o no le damos el premio. Entonces dijo, bueno, está bien, entonces dejémoslo la mala hora. Le hago esto, es que me acordé del padre Félix, que yo admiraba muchísimo, un nombre extraordinario. Fue el que construyó el edificio de la Academia de la Lengua. Bueno, una persona fuera de serie. De manera que me quedo sin palabras, le agradezco en el alma. Eh, yo repito casi a diario la primer párrafo del Amor en los tiempos del cólera, pues porque me lo sé de memoria y bueno, acabo de terminar otra vez 100 años de soledad, etcétera. Me quedo altamente agradecido. Para mí, esta ha sido la mejor tertulia a la que he asistido en estos años con mis amigos jesuitas. 1 millón de gracias. Qué bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Mira, decir simplemente que Alfonso Mario seguro que recuerda que nuestra charla en Barranquilla, en la Librería Nacional, se extendió por 3 horas. Estaba previsto que solo fuera 1 hora y se extendió por 3 horas y hubo que terminarla casi a las bravas porque había gente que quería seguir participando. Sobre todo, lo que me llamó la atención era la participación. Es decir, no iban a escucharme a mí solamente, sino que aquello, como muy bien decía hace un momento Jorge Luis, era una tertulia. Es decir, todo el mundo hablaba y podía. Yo aprendí muchísimo aquella tarde, en aquella sesión, aprendí mucho, incluso pues anoté varias cosas porque para la segunda edición habrá que tenerlas en cuenta. Alfonso Mario, adelante.
No, yo no estaba pidiendo la palabra, estaba simplemente aprobando y afirmando que lo que él decía es cierto. Yo fui preparado a esa tertulia una hora. Era en el High Festival, que aquí se llama el Carnaval de las Artes, en Barranquilla. Y esa hora, la gente, alguna gente se fue yendo después, hora y media, dos, y finalmente nos quedamos un grupo pequeño, 3 horas. Y podríamos haber seguido si no era que ya tocaba entregar ese pequeño espacio de la Librería Nacional, pero de allí en adelante quedó y surgió, allí se generó y surgió esa amistad con Juan Valentín que hemos continuado a lo largo de este tiempo y yo dije, hay que invitarlo a esta tertulia, hay que invitarlo. De paso, y como anécdota simplemente entre paréntesis, con Alfredo Cortés compartimos habitación durante una época en Bogotá, siendo él, valga decirlo, mucho mayor que yo. pero buen apunte. Y con Juan Valentín, sin querer queriendo, resurgió el tema de Tellar de Chardán, que para quienes estuvieron, yo creo que la mayoría en la tertulia anterior fue también una maravillosa tertulia y me complace mucho, porque es que la tertulia, yo fui como médico, bueno, amante de los libros, como ex jesuita, como muchas cosas, a oír los médicos de Macondo y terminé oyendo muchas cosas que no pensé que iba a terminar oyendo y que de allí en adelante íbamos a seguir reviviendo con Juan Valentín a través de nuestra comunicación. Otra pequeña anécdota, ese colegio San José, donde estuvo Gabo en algún momento de su temprano bachillerato, fue un colegio donde, Alfredo, tal vez tú estuviste, y varios años, y yo alcancé a estar algún tiempo porque después se pasó a un edificio nuevo, pero ese colegio San José, esa vieja construcción, existe todavía, es patrimonio de la ciudad de Barranquilla y obviamente allí quedan muchos recuerdos del paso de Gabriel García Márquez y otras personas que fueron amigas de él. Algunos han fallecido, otros ya muy mayores, pero es parte de la historia de Gabo, de su paso, de uno de sus pasos por Barranquilla. Qué maravilla, Alfonso Mario, muchas gracias. Goyo, adelante, y después sigue Reinaldo. Muchas gracias, doctor. Fue espectacular la charla. Y un detallito, cuando habla el doctor Marañón y el tema, lo más importante, la medicina en la silla, me quedó faltando la tercera pregunta, no la grabé, que decía, ¿qué siente, desde cuándo y cuál es la tercera pregunta? Las tres preguntas hipocráticas suelen ser, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo le pasa? ¿Y a qué lo atribuye usted? Es decir, ¿a qué lo achaca o a qué lo...? ¿eh? Ajá. Muchas gracias. Eso es puro coaching, Goyo. Reinaldo, adelante. Libera Gracias. tu micrófono. Dale. Gracias, Juan. Es extraordinaria, absolutamente extraordinaria. No solo ha sido una tertulia, así como la subrayaba Jorge Luis, sino ha sido un viaje maravilloso de mágico realismo puesto en palabras en un contexto absolutamente esotérico, que era referirse a un tema que ninguno de nosotros tenía, yo por lo menos no tenía la menor conocimiento de que tan preciso había sido Gabo en eso que había diagnosticado, se había referido, expresado en términos médicos. Pero eso me hace es traer a colación que lo que me parece que pones de relieve es la riqueza del proceso creativo de cualquier escritor. Llámese romántico, poeta, llámese lírico, llámese lo que se quiera. Cualquier escritor, aún el científico, tiene que tener una conexión interna con el tema que está tratando. Tiene que vivirlo adentro de una manera especialísima, que lo destaca precisamente de todos los otros que intentan escribir y no logran lograr expresarse. Y ese contacto es como un ámbito de conexión con un mundo extrasensorial que está dentro de la cabeza, el corazón y los sentimientos, las emociones del escritor, y que muchas veces pasa muy desapercibido del lector porque no ha pasado por ese proceso, pero que si tuviera la oportunidad de hacer lo que tú has hecho con nosotros, de mostrarnos la riqueza científica que estaba
Gabo utilizando, es extraordinario, porque entre más se unan todos esos ámbitos de entre ciencia, imaginación, precisión, visión, poesía, capacidad expresiva, etcétera, etcétera, tanto más se hace rica la obra porque se hace múltiples vivenciales para mucha gente más de las que sería un solo tema y un solo tipo de lector. Entonces, mil gracias porque me parece que nos has descubierto que ese proceso no es un proceso al azar. Tiene mucho de intuición, tiene mucho de imaginación, pero cuando se sienta el escritor a escribir, no lo hace a la loca tolondra. Y si alguno de nosotros ha tenido oportunidad de escribir un libro, se ha dado cuenta que nunca se termina un libro sin haber pasado mínimo por entre 3, 4 y 5 correcciones de estilo, de precisión gramatical, del concepto, de la observación, de que te, ¿y esto qué querías decir? Eso no está expresado claramente. Y si no se hace así, no se hacen obras que valgan la pena leer. Gracias por darnos la luz de cómo esta obra de García Márquez es extraordinaria. No solo Bien. 100 años de soledad, todas las, Todas, sin duda. todo su mundo. Reinaldo, totalmente de acuerdo con lo que dice. Fíjate, yo tengo algunos amigos que son pintores y veo, por ejemplo, que para ellos tienen una capacidad de captar colores de la que yo carezco. Por ejemplo, aprendí de ellos que el tronco de un pino en un pinar al atardecer no es marrón, como yo hubiera intentado, si tuviera que pintarlo, cogería el lápiz marrón y llenaría como cuando éramos pequeños, llenaría el tronco de marrón. Él me dijo que eran de color violeta. Y ya he conseguido ver que al atardecer los troncos de los pinos son de color violeta. Cuando voy con una amiga escultora por la playa, ella va recogiendo todos los troncos y todas las cosas que arroja la marea y con eso hace composiciones impensables, ¿no? Cuando voy con un músico, pues hasta el trino de los pájaros, ¿no? Le recuerda, ¿no? Algunos ritmos que le gustaría repetir en una composición, ¿no? Cuando uno es escritor, yo creo que lo que le funciona es todo, absolutamente lo que ocurre. Es decir, el material es más complejo, porque todo lo que te sucede alrededor puede ser material empleable para hacer tus composiciones, especialmente la gente que se acerca y con la que vas conociendo cada día, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Gracias, Juan Valentín. Juan Laureano Gómez y después Jorge Luis Puerta. Adelante, Lauro. Gracias, doctor Juan Valentín. Muy fascinante, muy interesante y felicitaciones por la entrada a la academia. Esta pregunta puede parecer un poco como diletante, un poco indirecta, pero Netflix está haciendo una serie en Colombia, un pueblo, y no sé exactamente cuándo va a salir la serie, pero entiendo que está muy adelantada ya. García Márquez, según entiendo, era reacio a que se llevase a la pantalla 100 años de soledad. ¿Qué opinión tienes tú de lo que se está haciendo? Si conoces algo, si sabes mayores detalles de si se trata la historia de los médicos, en fin, ¿qué nos puedes comentar de esa? Sí. Durante el festival Gabo de Bogotá se hizo una eh, presentación de lo que podría ser la serie de Netflix, que parece que piensan que para noviembre podría estar ya en antena. Y no solo eso, sino que en alguna ocasión, a través de Jaime Abello, me preguntaban si yo estaría dispuesto a asesorar en la serie de Netflix en las cuestiones que tengan que ver con, bueno, pues con lo que yo he trabajado en el libro, con la medicina y este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto les dije que sin ningún problema, que estaría encantado además de hacerlo. Sí debo decir que nadie hasta el momento se ha puesto en contacto conmigo ni me ha preguntado nada. Así que si ven alguna cosa extraña, yo no tengo nada que ver con aquello todavía, ¿no? Pero estoy contento. Me preocupa una cosa solamente, y es que todos nosotros que hemos leído a García Márquez tenemos ya en nuestra cabeza un imaginario de cómo es Cien años de soledad. Y me costaría mucho encontrarme con que lo que nos presenta Netflix no coincide en absoluto con lo que... no sé si sería una decepción o una revelación o una iluminación o qué pasaría, ¿no? Cuando me encontrase con eso, ¿no? Qué maravilla. Jorge Luis Puerta. Adelante, Jorge Sí, Luis. una pregunta muy concreta, Juan Valentín.
¿cuál ha sido el proceso tuyo como español de acercamiento a América Latina? ¿Cómo se ha dado ese enamoramiento? ¿Qué es lo que ha pasado? Por qué para un español hoy, América Latina, bueno, en este caso Colombia, lo que sea, es llamativo? ¿Qué es lo qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Cómo ha sido tu caso? Y mucho más ahora que eres académico. Bueno, pues mira, primero me he sentido magníficamente acogido. Tanto yo como mis hijos, cuando hemos viajado a Colombia, hemos sentido como que era una prolongación de nuestra casa. Esa es la primera sensación que hemos tenido. Y después tuvimos una experiencia muy curiosa, porque nos invitaron a una especie de club de lectura en un barrio marginal de Cartagena de Indias, que se llama el barrio de Olaya, donde hay una escuela de fe y alegría, que tiene que ver con, bueno, con la Necesitas. copilla de Jesús, ¿no? Y allí, pues, encontramos a un grupo de alumnos profundamente interesados en la lectura y en la obra de García Márquez. Y yo les comentaba eso, es decir, que qué sensación tenían de los españoles, ¿no? Y pudimos entre todos poner un poco en pie cosas que no nos gustaban de la relación que había habido entre España, ¿verdad? Y lo que llamábamos la Nueva Granada, ¿no? Y cosas que a lo mejor sí eran positivas. Y yo creo que lo que para mí era un verdadero regalo, no de España hacia Colombia, sino de Colombia hacia España, es escuchar hablar a la gente en la calle, veo que el nivel del español es tan elegante que cualquier persona sin demasiada formación tiene un español mucho más bonito que el que nosotros podamos pronunciar aquí en Valladolid, ¿verdad? Y además enriquecido por trinos de pájaros de las lenguas indígenas que lo hacen todavía más atractivo, o ruidos de quebrada, ¿verdad? De la zona andina. A mí me parece que el español, sobre todo, se ha enriquecido mucho. No sé si la metrópoli se ha enriquecido con el oro, ¿verdad? Que todos perseguían con codicia de las colonias, pero lo que sí es verdad es que el español ha sido el que ahora sí que brilla como el oro, gracias precisamente a esas adquisiciones de lenguas indígenas que perviven todavía en nuestro idioma, ¿no? Muchas gracias. Qué poesía, por Dios, qué maravilla. Silvio Zuluaga, adelante. Juan Vicente, muchas gracias por la presentación. Cuando yo vi el título de esta tertulia, me pareció un título como traído de los cabellos que no tenía ningún sentido para mí. Sin embargo, me pareció fascinante el viaje que nos hiciste, nos condujiste. Muchas gracias, me pareció excelente, muy amable. Qué bien, Muchísimas Silvio, gracias. qué bien. Eh, Bernardo, adelante. Muchas gracias a todos acá. Llegué un poquito tarde hoy a la reunión y lo lamento, pero la primera pregunta que me surgió es, ¿qué motivó a un médico especialista en esto a escribir su tesis doctoral sobre literatura, sobre un archivo histórico maravilloso? Oh. ¿Y cómo te sentirías más cómodo, como doctor en literatura o doctor en medicina? Bueno, yo fui forense durante un tiempo, ¿sabes? Pero he descubierto con esta obra de los médicos de Macondo, en donde he tenido que rehacer la autopsia de Santiago Nazar y he tenido que volver a hacer la autopsia de Simón Bolívar que hizo el doctor Reverán en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, que esta forma de hacer autopsia es mucho más bonita porque no hay malos olores de la putrefacción, no te llenas las manos de sangre, sino que son autopsias de papel, son autopsias literarias. Me ha quedado verdadera fascinación por seguir profundizando en estas cuestiones. Sobre cómo surgió la idea de dedicarme a esto, pues verás, yo creo que me parece que lo planteé, o por lo menos lo esbocé cuando hablamos de Teilhard de Chardin la vez pasada, ¿no? Yo os decía que mi tesis inicial, mi tesis de doctorado inicial, tenía que ver con la antropología forense. Es decir, yo me dedico en la facultad a estudiar los restos humanos que aparecen en las necrópolis, sobre todo romanas, fenicias, algunas prehistóricas, de la época de la Edad del Bronce también.
y intentar determinar la edad, el sexo, la estatura y las patologías que tenían estos individuos que aparecen ahí enterrados, ¿no? El problema está en que yo intenté estudiar la necrópolis gaditana del siglo II al siglo V en Cádiz. Y cada vez que tenía ya listo el material para entregarlo, para entregar la tesis, aparecía una nueva zona de la necrópolis porque habían destruido un edificio, habían hecho un nuevo edificio de un bloque de apartamentos y tal, y habían aparecido 7 esqueletos más. Y entonces había que empezar otra vez a estudiar los 7. Y aquello era el cuento del gallo capón, me parece que le llaman en Colombia. Nosotros le decimos en España el cuento de la buena pipa, es decir, no tenía fin. Yo llegué Cuando incluso terminamos. tener que alojar los restos en casa. Me parece que os lo contaba cuando hablaba de Teilar y os decía que en el hueco de la escalera y en una bañera en desuso yo tenía que meter las cajas rígidas donde estaban los individuos, ¿no? Llegamos a tener 187 individuos de época romana viviendo con nosotros en casa, ¿no? Y Todos debajo de la cama nos dijiste. Exactamente, exactamente. ¿Se acuerda, Alfonso, de que debajo de la cama de matrimonio de recién casados tuvimos que convivir con 2 fenicios que estuvieron allí los pobres silenciosos, asistiendo a nuestra vida íntima, ¿verdad? Y sin pronunciar palabras, ¿no? Y pues, por bastante respetuosos, por otra parte, ¿no? Qué maravilla. Qué Qué buena bueno. pregunta. Qué buena Así que pregunta. cuando pensé que cambiar el tema de la tesis podía ser interesante porque la obra de García Márquez, a pesar de que no tiene orillas, sí puedo decir cuándo llego al final. Eh, yo vi en algún lugar que das clase todavía, además de la facultad, a un colegio, ¿o no? He estado como profesor de biología en un instituto de enseñanza secundaria Ok, durante prácticamente toda mi vida. He estado 30 años como profesor, pero ya estoy jubilado. En el año ok. 2000, en el 2020 me jubilé. ¿Eh? Qué maravilla. A ver, ¿algún otro comentario, alguna pregunta de los que estamos escuchando? Es tan agradable. Definitivamente como profesor yo no me saldría nunca de su clase porque es, es de aquellos profesores que envuelven y tiene tanta erudición que Darío, el mérito es de mis alumnos, ¿sabes por qué? Porque son adolescentes y entonces si tú no consigues atraparles la atención, se les va por la ventana. Claro. Entonces, claro. ellos han sido los que me han obligado a esta gimnasia, ¿verdad? De intentar, pues, eh, entrenarme, ¿no? En esta tarea. Yo creo que si hay algún mérito es de los alumnos. ¿Te Qué lo bien, imaginas qué con 2 bien. traguitos de ron? Además, yo alabo de verdad la persistencia, la cantidad de información, los años pasados investigando, asimilando, organizando todo este conocimiento para poder presentar esto en este tiempo que hiciste. Por Dios, lleva años de trabajo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas ¿Puedo gracias. abusar un poquito? ¿Puedo abusar un poquito si me permite? Claro, Me interesa mucho el dato que dice, yo fui compañero directo de Napoleón Franco hijo. Caramba. Vivimos en Cali juntos, era vecino mío de Napoleón. Napoleón también estudió en el Bermejo con los jesuitas. Él tuvo una consultora, los que sí viven en Colombia me pueden ayudar, que hacía estadísticas, ¿no es cierto? Sí. ¿Todavía Napoleón existe o ya murió? No lo sé, pero sí reconozco, obviamente, a Napoleón Franco como investigador. Claro que sí. Napoleón Franco Armenta. Exactamente, exactamente. Sería bueno tratar de ubicarlo, Sí, ¿sí? sí, Si claro que alguien sí. me hace ese favor, porque esa coincidencia me parece interesantísima, ¿no? Claro que Ese sí. debe ser el papá de Napoleón. Nosotros le decíamos Napo. Yo he tenido contacto con Napo, efectivamente. Y además es muy curioso porque fíjense que Mm. tenía otro hermano que se llamaba... opa. todos eran nombres de personajes históricos. Napoleón, no recuerdo cómo era el otro, Augusto, en fin, todos eran nombres de personas. Y curiosamente, Gabo utiliza el nombre de Juvenal
para nombrar, ¿no? Que es, bueno, pues otro poeta clásico, ¿no? Para Claro, nombrar claro. al médico, ¿no? Es decir, que un poco siguió ese mismo juego Y de la familia. una anécdota que pasó con mi hermana, porque él estaba persiguiendo a mi hermana y la llamaba cada rato, pero la disculpa era que me pasara a mí. Y entonces la primera vez que llamó dijo, ¿de parte de quién? De Napoleón. Y mi hermana le colgó. Qué Bien maravilla. hecho. Mira, tu pregunta, Jorge Luis, mira, efectivamente, la empresa de Napoleón existe todavía, opera Pero él, en investigación de mercados y encuestas de opinión pública, tiene exacto. 240 personas vinculadas. Sí, Ajá, ajá. Pues sí, voy a sí, sí. intentar ponerme en contacto. Yo he tenido la información de Napoleón Franco Pareja a través de su nieta Katy Franco, que vive en Cartagena de Indias. Y ha sido ella la que nos ha proporcionado las fotografías de los bastones, que tenía un hermano suyo que vivía en América. No recuerdo quién puede ser, pero un hermano suyo que vivía en América es el que era el custodio, decía ella, de los objetos personales del abuelo. Y ha sido ella la que me ha proporcionado las fotografías y todo ese tipo de material. Así que a lo mejor, como tengo contacto con ella, quizás le A ver pueda si, preguntar, ¿no? O el claro, primo gracias. Ella nos pareja. puede conducir hacia ese Napoleón al que tengo que recordarle que qué pasó finalmente cuando le tiraba los tejos a tu hermana, si consiguió su objetivo o esa batalla la perdió como Waterloo, ¿no? La perdió. ¿Mencionaste a Franco Pareja? Sí, Sí, sí. Sí, sí, Ese es de mi familia. Ah, caramba. ¿Eh? Ah, claro, 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 veo. Reinaldo Pareja Claro. es familiar lejano. Mm. la casa matriz de Napoleón Franco queda en la 74 con 11. Yo estuve ahí Bo- alguna vez. ¿En Bogotá? Sí, en sí, aquí en Bogotá. Bogotá. Es reconocido, Y ¿no? Claro, él fundó esa empresa y le fue muy bien con ella. Ipsos se llamaba la empresa. Mm. Ipsos Napoleón Franco. Bueno, ¿alguna preguntita adicional, algún comentario adicional? Yo creo, Juan Valentín, que hemos abusado ya prácticamente 2 horas de tu tiempo. Ha sido un paseo maravilloso por todo este conocimiento y esta erudición. Solo nos queda agradecerte por esta segunda charla y ojalá no sea la última. ¿Qué otra cosa podemos aprender de ti? Es la gran pregunta que le quiero hacer a Alfonso Mario o a ti mismo, porque es un placer, Yo de verdad, un lo que día, nos has si, dado. si queréis, os hablo del trabajo que hago con los restos humanos y bueno, pues documentamos un poco. Maravilloso. Mm. Gracias, Sí, Poncho, por esta maravillosa tertulia. sí, sí. Gracias a ustedes que tienen y a Darío que coordina esta tertulia todos los jueves y a ti, Bernardo, que me acompañaste inicialmente en esto y obviamente gracias a Juan Valentín una vez más por haber aceptado esta invitación. Yo propongo un tema que en tu área de conocimientos y de expertise, cómo es para que nos explique cómo se determinan unos restos de hace 10.000, 30.000 años de restos humanos, cómo se determinan todos los análisis que hacen para determinar de dónde era, quién era, el DNA, todo eso. Eso debe ser fascinante. ¿Y cómo hace uno para Pe- aguantarse recién casado a un par de cadáveres debajo de la cama? También. pero además, en el contexto peruano, en lo que ha tenido el aporte de la medicina forense para todo lo que ha tenido que ver con los muertos causados por Sendero Luminoso, ha sido básico, ha sido importantísimo, ¿no? Acaba de salir una ley de impunidad a favor de quienes cometieron esto. Y todavía hay miles de familias, miles de personas que si esa ley se aplica, van a quedar absolutamente ignorados por la historia, porque la impunidad impera. Pero se siguen, hace 2 semanas se encontraron 15 personas de nuevo que muertas en Ayacucho en la época de Sendero, gracias a la medicina forense. Así es. Qué Como veis, maravilla. no Queda, solamente se trata de poner en pie, ¿no?, episodios históricos, sino también de luchar por los derechos humanos que
que hoy tanto se Exactamente. convocan, ¿no? En Qué ese bien. sentido, hay un equipo en Argentina y en toda Es Latinoamérica muy bueno el de Argentina, que sí. son magníficos, son Sí. extraordinarios. Trabajan, sí. Qué bien, qué bien. Será tema obligado, ya programaremos. Muchísimas gracias, Juan Valentín, por esta nueva tertulia. Me robo 2 minutos con el grupo para informarles nuestra próxima tertulia, el 29 de agosto. eh, Cambiamos de tema. Bernardo Nieto nos ha conseguido a Germán Mejía Pavoni, profesor de la Universidad Javeriana, quien nos va a hablar sobre la derecha en la historia contemporánea de Colombia. Esta es una primera charla con un tema, digamos, político, pero visto desde el mundo académico, que tendrá El una día del segunda cumpleaños de charla, Pilar. el día de El cumpleaños de día del Pilar. cumpleaños de Pilar. Probablemente le toca a Bernardo o a alguien porque estaré de fiesta, pero estaré de todas maneras. Y esa tertulia será complementada con otra que tendremos en septiembre 19, que también Bernardo nos la ha conseguido, con Jorge Enrique Vargas y Mauricio Cabrera, que nos van a hablar de la derechización mundial de la política, rumbos y retos. Eh, Verlo desde el punto de vista colombiano y desde el punto de vista mundial. Y por ahí hay una propuesta de Silvio Zuluaga sobre un tema que lo hemos colocado para octubre 3 en conjunto con Eduardo Lindarte, eh, que es una concretización de este tema. ¿Por qué Trump es exitoso electoralmente? Va a ser un tema que va en la misma línea. Vamos a Claro. analizar, digamos, la derecha en todo el sentido. Después de el 29, el 5 de septiembre, el equipo coordinador de las tertulias, yo estaba angustiado porque no teníamos un tema, no habíamos conseguido ninguno de los expositores y el equipo decidió aceptar una idea que otro grupo en el cual participo había tenido y es no tengamos tema, hablemos de qué me impactó esta semana y cada uno 4 minutos, qué me impactó. Pero también, como para iniciar eso y tener algún tema para el que no tenga nada que lo haya impactado, la propuesta es, o ¿qué me dijeron las Olimpiadas de París? Mm. Algo que todos vimos, ¿qué aprendimos? Cada uno, 3, 4 minuticos, una intervención. No tenemos un invitado, pero conversamos entre nosotros, la tertulia, compartiendo estas visiones. Después, para el 12 de septiembre, tenemos un nuevo ex jesuita que ha aparecido y por contacto con Rodolfo Ramón de Rú, y se llama Fernando Torres Londoño, ex jesuita de Colombia, los años 72 al 79. Y resulta que él es profesor de la Universidad Católica de San Pablo, de la PUC. Vive en el Brasil hace mucho tiempo y ha aceptado una invitación para hablarnos del Brasil y los jesuitas, visibilidad, invisibilidad, narrativas y silencio. Ese es el tema para el 12 de septiembre. Tenemos bastantes temas, ¿no? Todos Cada vez invitados. mejores. Doctor Juan Valentín también será invitado si quisiera participar. A mí me Y les encantaría, si es agradezco. posible, Darío, que me incluyeras en la lista de los jesuitas, porque Te pongo. me apasionan la lista de temas que has propuesto, me parece Bienvenido, genial. Y además me bienvenido. encantaría poder estar tranquilo y escuchando lo que otros tienen que decir, no solamente con la atención de lo que tengo que decir yo. Será un gustazo ponerte en la lista, definitivamente. Bernardo y Reinaldo. Solamente y muy brevemente, Darío, quiero advertir que tanto la presentación que vamos a tener de Germán Mejía como la de Jorge Enrique Vargas y la de Mauricio
no son presentaciones de activistas políticos, son de académicos, investigadores de la realidad. Germán, además, director del Archivo Histórico de Bogotá, decano por muchos años de la Facultad de Ciencias Sociales de la Javeriana, historiador, doctor en historia. Luego Jorge Enrique, doctor en Ciencias Sociales. Lo mismo Mauricio, un doctorado en Economía, de los economistas más reconocidos de este país. No son activistas políticos, porque escuché por ahí algún temor que de pronto nosotros vamos a convertir esto en una cátedra de política o de lucha política, de ninguna manera. Gracias por la aclaración. Excelente. Reinaldo. Me permito sugerirte y al comité que invitemos muy especialmente al chaval a que nos dé las impresiones que él vivió directamente de los Olímpicos, viviendo allá en París. Debe tener una perspectiva excelente. Evidentemente está invitado y podrá participar en el tema para no ponerle toda la carga, pero No. todos lo vimos de lejos o los que pudimos aficionados al deporte en todo sentido. Ese es un tema abierto y si no tiene o no le interesó los Olímpicos, ¿qué le impactó en esta semana? Vamos a hacer un ensayo de una tertulia sin tema fijo, pero compartiendo impactos que hemos tenido durante la semana. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una excelente noche. Gracias, doctor Juan Valentín, de nuevo por su participación y nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo para todos. Gracias. Abrazos a todos. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, Poncho. Julito. Gracias. Bernardo, Salchicho, Alfredo, Goyo, Darío, Oh. Juan, Valentín. Feliz noche, doctor. Ya es de noche, Chao. muy tarde para ti, Juan Valentín. Sí, a medianoche por acá. Un abrazo. Y para ti, Darío. Sí, para Alfredo, claro, los Chao. europeos.